Bueno, muchas gracias a todos por venir, a la organización por invitarme a este sitio tan especial y que los futuros profesionales de enfermería que estéis aquí. Y bueno, yo comentaba un poco que mi formación en humanización, yo soy médico de familia, trabajo desde que acabé la residencia de medicina de familia en la puerta de urgencia de la Resaca, y bueno, he hecho muchos cursos y temas relacionados con la comunicación fundamentalmente y con bioética, que también hice un máster. Y yo creo que la humanización como tal, una perspectiva mía, es no olvidarnos ninguno de que somos personas. A mí cada vez que hablamos no me gusta hablar de enfermeros, médicos o qué estamento está de pacientes ni familiares. Somos personas, y cuando nos tratamos como personas realmente es cuando estamos haciendo humanización en cualquier momento asistencial, independientemente de quién lo haga. Yo sé que yo veo que no estéis muy participativos, pero a mí sí me gustaría preguntaros, porque creo que es fundamental. Yo creo que seguro que cualquiera de vosotros en algún momento de vuestra vida, o bien aunque no seáis profesionales, habéis estado en alguna consulta de un profesional sanitario y tendréis una idea como futuros profesionales de que es un profesional con una capacidad humanista. Y me gustaría, antes de empezar lo que es la charla, si alguien se atreve a decirnos una virtud o un rasgo que para él le correspondería a un profesional que, aparte de una gran capacidad científico-técnica, que yo creo que para eso se forman perfectamente las facultades, además tiene como humano, como profesional humanista. ¿Alguien se atreve? ¿No? ¿Pensáis que un profesional que transmite confianza es un profesional sanitario que genera humanidad? ¿No? Pues muchas de las cosas que trabajamos, aunque día a día, lo hacen. ¿Alguien se atrevería a decir qué es lo que dice pues, el diccionario sobre qué humanidad? ¿Qué significa humanizar? Hay muchas teorías filosóficas y yo no he venido a dar ninguna teoría filosófica. Hay dos rasgos, que es hacer algo que tenga aspecto naturalista humano o que se comporte como tal. A mí, luego, pues, conferir carácter más humano en un sentido moral, hacerlo más amable, justo, menos riguroso. Yo a esto le diría que lo realmente humano es hacer aquellos actos virtuosos, que son acciones que facilitan la vida del día a día y las relaciones entre las personas. Somos sanitarios todos aquellos actos que hacemos y que faciliten nuestra relación con la persona con la que estemos trabajando, compañeros, que son muy importantes, y a los pacientes y familiares a los que tratamos. Todos esos actos en realidad son humanos, tienden a la humanización y son los que realmente nos van a dar ese carácter individual e intransferible, y que aunque yo pueda enseñar ciertas cosas que os lo van a facilitar, cada uno de vosotros vais a ser también como profesionales únicos a la hora de que trabajéis. Cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad, nuestra forma de ser única, y esa misma forma de ser única la tenemos que adaptar a nosotros como profesionales para transmitir la mayor humanidad de nuestro trabajo. A mí me gustaría poneros al principio un vídeo que dura unos 5 minutos, no sé si se va a poder escuchar, pero son más importantes las imágenes. Como profesionales, es una imagen en un hospital, pero se podría poner en cualquier lugar como profesionales vais a trabajar, para que veáis la cantidad de cosas que suceden mientras estamos trabajando. A nosotros como profesionales y al resto de personas con las que nos vamos cruzando.
si alguno de vosotros le apetecería comentar alguna cosa de este vídeo. Bueno, con esto convivimos todos los días. Es decir, todo esto pasa en vuestros 5 minutos, pero en cualquier sitio donde trabajéis están pasando toda esa serie de cosas a la par y nosotros como profesionales tenemos que acompañar a esas situaciones a la misma vez que nosotros vivimos con ellas. Es decir, somos parte importante de ellas y no somos una personas que no tengamos emociones, sentimientos y nos podamos aislar de todo lo que pasa. Yo, si esta charla de media hora sirve para algo, un poco es para deciros que vosotros también sois personas como tal y que como tal nos tenemos que integrar todos cuando estamos hablando de la humanización de la asistencia sanitaria. Si no nos planteamos que nosotros como profesionales tenemos que estar preparados para ello y solamente pretendemos tratar, cuidar y acompañar, pero como algo mecánico, pues es una mecánica puesta en la práctica que nos va a llevar a muy pocos sitios. Saber que obviamente la medicina no es falible, somos mortales todos y vamos a tratar a pacientes, vamos a acompañar y vamos a cuidar, pero a la par también nos tenemos que cuidar nosotros como profesionales para poder precisamente dar lo mejor de nosotros en cada acto clínico que cada uno nos toque jugar. A vosotros nos tocará jugar en urgencias como estoy yo, a otros nos tocará jugar en diferentes sitios. Y después de muchos años de profesión, yo puedo decir que llevo más de 25, pues yo creo que puedo decir que si lo intentas hacer humano, aunque el sitio físicamente no lo sé, porque trabajo en la puerta de urgencia de la Risaca y con pasillo, yo creo que todos sabéis que la humanidad brilla bastante por su ausencia, en características sí que se puede hacer, porque lo que yo le puedo dar como persona a esa persona que yo atiendo, no me lo puede quitar nadie. Y eso sí que depende de lo que vosotros queréis formar, queréis dar y podáis dar en cada momento, porque hay que ser muy conscientes de que no en todos los momentos vitales de nuestra vida vamos a ser capaces de dar lo mismo. ¿Por qué? Porque somos personas, nosotros también. Yo hablo de la virtud de humanizar porque esa es una palabra que me gusta, en el sentido de que virtud para mí es lo máximo que yo puedo dar como persona. Lo tengo que integrar en mi proceso como persona e intentar integrarlo en el proceso individual y unívoco que tengo en la persona de enfrente. Habitualmente comparto bastantes cuestiones culturales, que mucha gente vive aquí en Murcia, pero me puede encontrar que una persona ha venido a pasar un fin de semana en Murcia y puede estar en las antípodas culturales y en las antípodas de valores fundamentales. Tengo que ser consciente de que yo tengo que respetar absolutamente todo lo de esa persona y trabajar con sus valores y con su cultura, olvidarme un poco de la mía. Yo creo que lo mayor problema que tenemos a veces los sanitarios es que no somos capaces de extraernos de nuestra parte como personas para darlo hacia los demás. Es complejo, ¿no? Tiene su complejidad. Para mí, la excelencia clínica de cualquier profesional no se alcanza si no somos capaces de trabajar humanamente con ellos. Es decir, yo puedo tratar perfectamente una neumonía en un paciente, pero si no he sido capaz de acercarme a esa persona, a sus necesidades y esas expectativas con las que ha llegado a urgencias, aunque todas no las pueda cubrir, si no me he acercado a ella, desde luego mi excelencia profesional no lo es. Y yo creo que hasta que también los gestores no sean conscientes de que la excelencia profesional lleva asociado un componente humano y se evalúe ese componente humano, pues nunca vamos a llegar realmente, para mi punto de vista, a la excelencia profesional. Ay, perdón. Creo que he hecho algo mal. ¿Qué significa humanización? La verdad es que podréis mirar muchos papeles en muchos sitios y encontrar muchas definiciones. Yo he puesto una que para mí es un poco individual de mi cosecha. Obviamente la humanización sanitaria dentro del sistema que trabajamos, es decir, que trabajamos en sitios, no somos individuos aislados, tienes que tener una infraestructura mínimas y el gestor, es decir, quien a ti te paga, porque tú recibes un sueldo, no estamos hablando ahora mismo de una ONG o de otro sistema, tiene que tener también una perspectiva humanista, porque si no obviamente te vas a perder en ella. Pero ese profesional sí que tiene que realizar una serie de acciones en activo, no solamente pensadas, que le lleven a mitigar el sufrimiento de las personas. Esa acción que en ciencia se le llama compasión, que es el paso siguiente a la empatía,
intentar decir, no solamente llegar a entender cuáles son tus emociones, qué sentimientos tienes, sino yo intentar hacer alguna acción que tú me hayas dicho que yo haga para mitigar tu sufrimiento. El dolor obviamente es algo objetivo y nunca se va a poder mitigar, pero sí el sufrimiento de esas personas que estamos haciendo. Cuando desarrollamos compasión en sus diferentes formas, es cuando, para mi punto de vista, estamos haciendo humanización, porque estamos realmente haciendo lo que esa persona quiere que hagamos con ella o lo que quiere o lo que desea en ese momento. Para eso, creo que tenemos que ser conscientes de que nuestro estado emocional, personal y profesional esté implicado. Si yo esta mañana he tenido un mal día en el trabajo, he tenido una bronca en casa, cuando yo atienda a la persona, si no soy capaz de liberarme de esos sentimientos negativos de los que yo parto, difícilmente voy a poder dar esta charla con un poco de empatía hacia vosotros y mucho menos atender a una persona que encima necesite ser apoyada y que esté en un momento de crisis. Con lo cual tenemos que empezar a elaborar qué situación es la nuestra, cómo estamos como personas, en qué momento vital estamos y en qué momento vital estamos profesionalmente. Imaginaos que habéis salido de hacer una RCP, ¿no? Habéis hecho una parada con un accidentado, una persona joven que emocionalmente os ha dejado muy impactado. La siguiente persona que atendéis es una persona que es reivindicativa. Pues obviamente tienes que elaborar mucho y hacer mucha contención para tú no bloquearte con ese tipo de persona que tienes delante. Perdón. Estoy haciendo algo mal. Gestionar tus emociones es primordial para poder trabajar. No tiene mucha importancia. Pero también tenemos que aprendernos a planificar. Cuando incluso la compañera Maite antes estaba hablando de dar malas noticias, hay que saber que tú no puedes controlar todo, pero sí puedes planificar cosas. Igual que cuando ellos van a dar una entrevista clínica a una familia para pedir órganos, hay una serie de cosas que tienen previstas, que quieren hacer y luego se adaptan a las necesidades de esa familia. Cuando nosotros vamos a hacer cualquier labor asistencial, tenemos que planificar un poco qué cosas son las que nos queremos realizar y cómo las queremos realizar, aunque luego nos adaptemos a lo que ellos nos están dando. Y luego prepararnos todos nuestros sentidos. Si nuestro sentido de la vista, el tacto, todo no está preparado para ir observando y viendo cómo va reaccionando la otra persona y de esa manera nosotros ir jugando, es difícil que podamos dar la respuesta que la otra persona nos necesita y necesita que le demos. ¿Cómo se hace eso? Me vais a decir. Bueno, pues puede ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Pero sí, tú puedes ir planificando cosas. Saber, lo siento porque las diapositivas estaban planificadas para un Mac y las ha descolocado. El rapport, que es el ambiente que tú generas, eso es primordial para generar confianza con esas personas con las que estás trabajando. Ese rapport inicial cuenta de varias cosas. Tú tienes que tener una sintonía psicológica y emocional con las personas que están delante. Que tengas sintonía no quiere decir que seas simpático, que si el otro hace ira, tú hagas ira, si el otro llora, tú te pongas a llorar. Pero sí que seas capaz de detectar y entender en qué situación y momento vital se encuentra el emocional. Atender a esa persona con actitud hacia lo positivo, que si, aunque estés en el momento vital último y te estoy diciendo, doctor, como es mi caso, me voy a morir, hay muchas cosas que tú puedes decir, incluso que tú le puedes ayudar a pasar a ese momento final de su vida. Es decir, el momento final puede ser vivido muy angustiosamente o puede ser vivido como un momento más que nos toca vivir de nuestra vida. Según como tú lo abordes como profesional, no tiene por qué ser una crisis. Es verdad que cuando os aborde, la primera vez que os diga, os van a encontrar diciendo, madre mía, ¿cómo contesto a esto? Pero si te quedas ahí y preguntas, ¿y por qué me preguntas esto? ¿Qué quieres saber? Él te va a ir diciendo qué es lo que necesita. Y hay muchas de esas cosas, él no te va a decir que le salves porque probablemente en esa situación ya sepa que no tiene salvación y no tiene tratamiento. Pero probablemente sí que te diga si lo que quieres que le escuches un poco, porque a lo mejor tiene déficit de escucha por parte de su familia porque se encuentra también en una fase de shock emocional como él, o quiere que le alivies el dolor, o quiere que le alivies la disnea, o simplemente quiere acompañamiento, en función de lo que sea, en función de lo que tú puedas dar. Hay muchísimas de esas cosas que las podemos ver, yo creo que casi todas. Y luego además es importantísimo que el profesional acepte incondicionalmente al paciente, se muestre con autenticidad y por supuesto haga una comprensión empática.
¿Qué quiero decir con eso? Es decir, no tenemos que juzgar cuál es su situación y qué es lo que nos pide. Cada uno de nosotros, en función de nuestra cultura, de todos nuestros conocimientos familiares, culturales, momentos vitales, vamos a pedir en la asistencia sanitaria cosas diferentes. Nosotros tenemos que estar abiertos a ver cuántas de ellas podemos ayudar y acompañar y cuántas de ellas podemos ofrecer. Si van a urgencias y te piden, por ejemplo, pues no, es que yo quiero hoy que me haga usted una resonancia sí o sí, pues yo le tengo que explicar que el sí o sí no es, porque en urgencias no se hace. Pero eso no quiere decir que yo no le pueda decir, mire, bajo su punto de vista puede ser lógico que en urgencias se haga una resonancia porque a usted le parezca que su problema es vital y muy urgente de unas horas. Y después desarrolla más cosas. Mediante las habilidades de comunicación, todo se puede hablar. Preguntar primero por qué las necesita y más adelante vas desarrollando las diferentes partes hasta llegar al punto que tú profesionalmente seas capaz de llegar y cuando también consideres que se debe de hacer. Para eso, tened en cuenta que vuestro lenguaje y comunicación verbal tienen que estar en congruencia completa con vuestra comunicación no verbal. Los profesionales entramos en el espacio personal, siempre por debajo de 1,5 metros, incluso en el íntimo, porque podemos tocar a las personas. Cuando vamos a tocar a alguien, incluso cuando vamos a explorar, técnicamente deberíamos de pedir permiso. Muchas veces no lo hacemos porque se sobreentiende que no lo permiten por ser profesionales. Si vais a hacer un acto donde hay mucha sobrecarga emocional, obviamente tenéis que moveros con mucho cuidado y respetar mucho a la persona. Incluso para coger la mano de una persona que pueda significar acompañamiento, pues o pedís permiso o si veis que la situación os lo permite, ver qué respuesta os hace nada más coger. Vais cogiendo poquito a poco y si agarráis más y veis que la otra persona quiere soltar, vosotros soltáis y no hacéis ninguna muesca, simplemente dejad. Hay personas a las que les gusta mucho que les abracen, que les cojan, y otras personas en cambio que su espacio vital en esos momentos prefieren que se les deje. Hay que estar atentos y te lo van pidiendo en la conversación. Solamente mirando los silencios, acompañando y mirando y estando atento también al lenguaje no verbal de la otra persona, vais a ser capaces de captar todo ese tipo de cosas. Y luego vosotros, una cosa que yo creo que no cuesta dinero es intentar llegar con una sonrisa. Es decir, una sonrisa en la cara facilita muchísimo la labor, una mirada, siempre una mirada a los ojos de las personas, tu gesto de cara que sea suave y una congruencia de nuestro componente del cuerpo. Pueden ser facilitadores nuestro componente no verbal o pueden ser barreras. Es decir, si tú verbalizas una cosa y tu cuerpo está diciendo otra, tú estás diciendo te acompañas, pero tu cuerpo, por ejemplo, está en esta posición, y lo agarrado de mano, va a ganar tu cuerpo que se quiere ir. Y la gente se va a quedar obviamente con el componente no verbal, que es el que predomina cuando tú intentas comunicar. Y luego, por supuesto, tu tono de voz es primordial. Un tono de voz muy intenso, muy fuerte, demasiado flojo, tiene que ser medio y con la cadencia que corresponde. Los silencios, como comentaba Maite, son primordiales. Cuando hay mucho componente emocional, hay que dejar que se exprese y eso solamente se consigue mediante el silencio nuestro. La mayoría de nosotros, antes de los 35 segundos, estamos haciéndole preguntas a la gente porque nos cuesta trabajo a nosotros como profesionales dominar esos silencios. ¿Por qué? Porque nos sentimos incómodos, a veces no sabemos qué decir, qué hacer, pues a veces simplemente hay que acompañar, no decir, con tu mirada expresar el mismo componente emocional que le estás entendiendo. Se dice más con ojos que con la voz. Si os acostumbréis a que vuestros ojos transmitan, probablemente tengáis ganada muchísimo esa cercanía con la persona. Yo he puesto unas cosas que me parecen básicas que hay que hacer. Saludar con una sonrisa, aunque el enfermo sea un enfermo terminal, no tiene ganas de ver a un profesional con mala uva, ni con una cara horrible. Hombre, no llegas echándole una sonrisa, se está ahí el hombre con una guinea que se va. Pero cuando un profesional se acerca y le dice hola, buenos días, ¿cómo está Paco? O Juan, o como se llame, identificarle por su nombre. No es nada difícil, mirando la historia, cómo se llama. A todos nos gusta que se refieran a nosotros con nuestro nombre y que nos identifiquen. Identificaros vosotros también como profesionales. La mayoría de nuestros pacientes se van y no saben cómo se llamaba ni el médico ni la enfermera que le asistió. Eso es quizá la mayor deshumanización que tenemos. Asistimos y no sabemos a quién estamos asistiendo y quién ha sido asistido.
intentar hablar despacio, con una cierta cadencia. Si no ves que algo no se ha entendido por la expresión de su cara, volver a preguntar en el momento, no desarrolléis toda la conversación, sino pararos hasta que ellos lo entiendan y después seguir, ir viendo las expectativas que necesitan y si en algún momento surge una necesidad, de solucionarla antes de ir avanzando. Y luego, sobre todo, no abrumáis con la información. La información hay que darla en dosis en función de lo que pueden ir aguantando y lo que pueden ir soportando, sobre todo si llevan cargas emocionales importantes, como comentaba antes Maite. Incluso en supuesta información que no lleva mucha carga emocional, pero si vosotros un diabético empecéis a explicarle 10 cosas, pues cuando va por la cuarta o quinta es imposible que la capacidad de retención la tenga. Entonces, o la vas elaborando una por una con las cosas esenciales, o si no se os va a ir. Bueno, de las habilidades de comunicación, que son todas, y ciertas características que hay que tener, el respeto mutuo como personas, obviamente, las he puesto de dentro hacia un poco porque si tú no generas un buen ambiente, si tu entrada es muy mala, ninguna de las de después es difícil que las puedas desarrollar y te va a costar mucho trabajo poder levantar esa situación cuando has establecido una relación son una persona compleja desde el principio. Es decir, desde el principio, si ha habido una mala conexión, va a ser difícil. Si haces una adecuada presentación, sonríes y demás, si haces una buena acogida, probablemente todas las demás, de no juzgar, mostrar cordialidad, la escucha activa, la empatía, la vas a poder desarrollar con muchísima más facilidad. Y las puedes ir desarrollando en función de cómo te lo van pidiendo. En cuanto, por ejemplo, a la empatía, que no sé si la habéis o la han explicado a vosotros en clase, que es identificar las emociones que tiene la otra persona, intentar comprenderlas mínimamente, y si a veces no las podéis comprender, es decir, porque comprender equivale a que yo las tengo que introducir dentro de mi ser como tal, y a veces simplemente con que sean lógicas, y sean lógicas en el momento vital de la otra persona, que a lo mejor para mí pueden ser muy, muy ilógicas. Es decir, quizás alguno de vosotros, si no es testigo de Jehová, pues le resulte difícil comprender cómo una persona pueda decir que prefiere morirse por no ponerse sangre. Pero claro, para poder entender eso, tienes que entender la espiritualidad de la otra persona, que su nivel de valores está por encima del espiritual a cualquier otro de los valores, y que para eso a veces cuesta trabajo que logremos entenderlo. Entonces, aunque no lo entiendas al 100%, sí es importante el respeto de los valores de la otra persona y que tú, para ti como profesional, sea lógico cualquiera de las peticiones que te haga la otra persona. Y tú puedas luego ofertarle hasta donde tú puedas profesionalmente. Es decir, que a un testigo de Jehová le podemos ofrecer toda la gama sanitaria que tenemos, excepto ponerle sangre en sus actuaciones. Y eso es importante que lo respetemos. Lo incorporemos a nuestra situación en lo que sea posible, porque de alguna forma nosotros siempre vamos a hacer una interpretación de los hechos que nos están contando y en función también de nuestras propias vivencias lo filtramos, porque no somos seres que pasen por nosotros las emociones y nos quedemos completamente impasibles, ¿vale? Pero sí que terminemos haciendo de esa experiencia el mostrárselo a ellos y un acompañamiento lógico para el paciente y el que necesita en cada momento. ¿Y eso cómo se hace? Pues muchas veces preguntándole, aparte de verbalizando qué emoción tiene, cómo lo ves, que él te confirme que la tiene. Por ejemplo, que antes ya Marta os ha comentado las malas noticias, pero a lo largo del momento de que tú das la información, las emociones que afloran, lo importante es identificar esa emoción, intentar identificarla y verbalizarla. Puede ser cualquiera, porque cuando tú das, por ejemplo, una mala noticia, la mala noticia puede acabar siendo una ira, siendo el dolor, ponerse con un llanto. Mantener respeto, normalizándola e indagar más qué significa para ella, porque, por ejemplo, si no os parece lógica en vuestro momento que habéis hecho, preguntar qué ha pasado. ¿Qué ha pasado para que lo que yo te he comentado te haya enfadado, por ejemplo? ¿O qué ha pasado para que te eches a llorar? Si, por ejemplo, estabas hablando de una cosa que os parecía muy banal. Y esa persona pues te dirá dónde ha estado el crack para que haya sucedido eso. Y apoyarle independientemente de lo que esa persona muestre. Y hacer un apoyo emocional. Apoyo emocional quiere decir respetar todo absolutamente lo que os diga. Cuando muestran ira, como bien decía Maite, no hay que tomársela como una ira hacia nosotros, sino todo lo contrario.
Es una ira de rabia, de impotencia, porque obviamente las enfermedades que no curan o las situaciones que tu perspectiva de futuro la cambian enormemente. Y cuando tú le dices a una persona que su hijo de 20 años se ha muerto, pues desde luego a reír no se va a echar, y si ha sido un accidente muy dramático, pues en algunas ocasiones suceden ese tipo de muestras. Las emociones están continuamente en nuestra labor asistencial y hay que aprender a identificarlas, manejarlas, y sobre todo que las del profesional son las más importantes para manejar, porque la de los pacientes, con los silencios, apoyándolas y respetándolas, hasta la ira más gorda la manejas. Yo os puedo decir que en urgencias, obviamente, que tenemos muchas reclamaciones, hace muchos años que no he discutido con ningún paciente. ¿Por qué? Porque cuando entra el paciente, incluso al uno diciéndote, ya cabreado, es que quiero esto, no elevas el volumen, le preguntas por qué lo quiere en ese momento, de forma que le dejas explicarte qué es lo que ha pasado y tú después retomas a partir de ahí. Es decir, haces una escucha activa y a partir de lo que él te cuenta puedes desarrollar la asertividad, que es la que te va a dar el manejo de esa ira. La asertividad es una habilidad social que adquirimos y que nos permite expresar nuestros derechos y manteniendo los derechos de los demás. Es la típica frase en la que mira, yo entiendo que tú quieras esta cosa, sin embargo, a mí no me viene bien, ¿no? Lo haces mucho más finamente, utilizando siempre el pero y el sin embargo. Validas lo que la persona quiere y después dices lo que tú quieres. Sobre todo en negativo, en medicina, pues lo tenemos que usar mucho, porque con las peticiones es la mejor forma que tienes y más suave de poder decir a la gente que hay ciertas cosas a las que no se lo pueden dar, pero yo sí os recomendaría que hay muchas técnicas dentro de la asertividad. La que no os diría de hacer es la de ignorar. La de ignorar, usarla cuando hay agresividad. Dejarlos que se explayen y la ignorancia y no responder a eso les hace callar. No hay persona que aguante gritando más de 2 o 3 minutos. Porque están dándose cuenta que están gritándole a la pared. Es decir, si tú no reaccionas, el grito quiere reacción. Si no lo encuentra, ya no tiene lugar de existencia. Maite decía que era porque no las escuchamos, es verdad. Pero cuando es una ira de esa bárbara, de esos que tú dices, madre mía, que realmente me va a pegar una hostia, intentar callar. No aguanta ninguno más de 2 o 3 minutos gritando. Luego intentará de nuevo, cuando se haya calmado y le hayas dejado 30 segundos sin hablar, ahí se ha callado, intentará de nuevo elevar el volumen, pero ya lo elevará menos. Y si vosotros sois capaces de ir hablando despacio, todo eso bajará la ira. Que es, yo creo, lo más difícil de manejar para un sanitario, la ira. Cuando alguien se te viene que tiene la impresión de que te van a dar una hostia, dices, madre mía, la humanidad aquí la voy a perder. No. Si eres capaz tú de contenerte, que es lo más difícil, vuelves todo a un sitio normal. Puedes hablar con esa gente, muchísimas veces tienen reclamaciones que realmente el sistema pues es muy complejo y muy difícil de llevar y sí que se lleva adelante. ¿Y cómo hacemos los profesionales la contención emocional? Porque claro, cuando alguien te está gritando, llevas un día malísimo y otra persona empieza a demandarte, tú te vas llenando. Y hemos visto 5 minutos. Si esos 5 minutos tú los llevas en la mañana, ¿cómo pensáis que vais a acabar la carga emocional del día? Pues al final acaba uno que rebosa. Pues hay que intentar hacer varias. Yo he puesto algunas, o por lo menos las que os ponen más fáciles de hacer. La respiración profunda, que es la típica técnica de relajación básica que hay en cualquier sitio, ¿no? Intentar hacer un ensayo emocional mental tuyo, es decir, cuando te notas con ira o en ciertas situaciones, ensayar previamente en casa cómo le voy a contestar a esta, o si te has dado cuenta que has reaccionado mal en ciertas situaciones, te preparas mentalmente para otra ocasión, de forma que el disparo lo vas haciendo más lento, deteniendo tus pensamientos también, que es decir, tú sabes que ante una ira disparas, pues decir no lo voy a hacer. Y luego intentando hacer afirmaciones positivas y sobre todo hacer un cambio de perspectiva. El que nosotros respondamos es porque hacemos simpatía. Habitualmente, por ejemplo, en el vídeo, supongo que habrá gente que se ha emocionado, que según en qué momento se ha identificado con esa persona, incluso a alguno se le puede haber llenado los ojos de lágrimas. ¿Por qué? Porque hacemos simpatía de emociones. Nos volvemos a nuestras propias emociones y hacemos un equivalente.
pues en algunas ocasiones lo que tenemos que hacer es salirnos e intentar dejar nuestras emociones fuera. Si logramos hacerlo, vemos con mucha mejor perspectiva y podemos encontrar una solución más fácil. Es de lo más difícil que tenemos para hacer el no hacer la simpatía, pero realmente es lo que más nos va a ayudar como profesionales a hacer empatía, sí, pero cuando ves que empiezas a cruzar tus propios sentimientos demasiado con los del paciente y te quedas con los del paciente y no eres capaz después de despejarte de ellos, hay que empezar a trabajarlo para que no se te acumule. Y eso sí que es primordial cuando la labor sanitaria la vas haciendo con muchos años de avance. En los cuidados, pues saber que cuando hay momentos emocionales importantísimos, como los que contaba Maite, hay que hacer los primeros auxilios psicológicos. Siempre al final lo van a terminar haciendo profesionales, psicólogos o psiquiatras en función de la situación, pero a unos padres a los que tú les has dicho que se ha muerto un hijo, incluso yo diría que en un momento dado, aunque estuvieran preparados porque tienen un tumor y que sea avanzado, nunca está realmente totalmente preparado un padre para que se le muera el hijo, ¿vale? Con lo cual hay que intentar hacerle ese apoyo disminuyendo su estrés inicial, intentar hacer técnicas de afrontamiento, ver qué necesidades tienen en ese momento e intentar acompañarlo para fomentarle la adaptación de después. Ese apoyo más que fundamentalmente es aprender a preguntar qué es lo que necesitan. Querrían que le llamáramos a otra persona, quieren que estemos aquí con ustedes, quieren que les traigamos esto, quieren que les facilitemos cosas, ¿qué necesitan que les facilitemos? Con ese tipo de preguntas es como más apoyo haces. Y luego aprender a estar ahí, a sus necesidades. Acercarnos a la persona siempre lo tenemos que hacer intentando no ser impulsivos, lo que os comentaba antes. Siempre dicen que hay que intentar apoyar cogiendo a la persona, agarrándolo de la mano, pero hay mucha diferencia entre agarrar y coger. En el coger, tú vas respondiendo a la necesidad que tiene la otra persona. Tú puedes agarrar y la otra persona no necesitarlo. Es más bien que te puede dejar. Invitar a la otra persona a hablar y que te cuente, tienes que aprender a escuchar todo. A veces lo que te cuentan es muy muy doloroso y te cuesta trabajo a ti también elaborarlo. Normalizar, como os comentaba, todas las emociones que se hacen y valorar, pues por ejemplo, si son personas que habitualmente llevan tratamiento psicológico previo, pues de situaciones de mucho impacto emocional, seguro que también van a necesitar un apoyo psicológico después, pero nuestra labor como personas tiene que estar ahí. Y luego quería comentar unas cosas de lo que es la empatía, que supongo que no habéis oído hablar de ella, que es el complemento de la empatía, y es toda aquella elaboración mental que nosotros tenemos que hacer después de haber estado en una situación emocional que a nosotros como profesionales nos ha impactado, por la razón que sea. Vosotros imaginaros cómo os vais a encontrar después de la pérdida de un ser querido vuestro padre, vuestra madre, alguien muy cercano, incluso puede ser de un abuelo, en función de lo que es. Los primeros días que vosotros vais a hacer esa asistencia sanitaria, probablemente si veis también un duelo, os vais a encontrar muy cercanos a esas personas y os va a costar trabajo elaborar y actuar adecuadamente. Pues hay que aprender a hacer un proceso mental que nos compense emocionalmente y nos permita quedarnos con nuestras emociones como personas, pero liberarnos de las emociones que nos están transmitiendo las otras personas. Y que nos separe y nos aleje sería el distanciamiento terapéutico adecuado y proporcionado a los momentos vitales que tenemos. Para ello, pues vosotros que sobre todo sois en enfermería, yo deciros que cuida a aquel a que aprende a cuidar y sobre todo quiere y lo practica día a día. Es decir, no hay ninguna labor que si tú no la haces todos los días y la practicas con unos hábitos adecuados se termine haciendo bien. Y el acto de la sabiduría del autoconocimiento y los conocimientos de los demás es lo que nos permite hacer unos cuidados adecuados tanto para nosotros como los demás. En este sistema no nos enseñan habitualmente, no sé si vosotros en enfermería lo harán, lo que es autocuidarse y autovalorarse y autoconocerse. Pero es lo fundamental que yo creo que hay que hacer para que un profesional después desarrolle hábitos adecuados humanos y esos hábitos además a él no le terminen perjudicando con el paso del tiempo y acabe con la sobrecarga y el burnout que parte de los profesionales que
tenemos en el Murcia pues están en ello, entre la sobrecarga asistencial y que no son capaces de elaborar todas las emociones que trabajan todos los días, pues al final termina que el estrés es a ti al que te termina sobrecargando como profesional y terminas dando una asistencia sanitaria no muy humanizada. Desarrollando hábitos, nosotros siempre intentamos que los pacientes y las familiares tengan hábitos buenos y adecuados y correctos y saludables, pues yo os invito a vosotros que a lo largo de vuestra carrera profesional también hagáis hábitos saludables, pero hacia vosotros mismos, intentando ver qué limitaciones tenéis cada vez que trabajáis con un paciente, qué situaciones son las que os sobrecargan, y si a lo largo de una mañana habéis visto que dos tipos de pacientes os ha costado trabajo entablar conversación con ellos y habéis acabado con estrés, elaborar cuáles creéis que son las cosas que os han generado problemas. Si habéis tenido dificultades de comunicación, si han sido otro tipo de dificultades o interferencias, porque solamente mediante esa elaboración y viendo si son déficits tuyos para poderte comunicar con esa persona y mejorarlos, realmente vas a poder hacer una asistencia humanizada, individualizada a la persona y que al final no te termine pasando pues una carga a ti como profesional. Y yo para finalizar, pues solamente quería deciros que no sé si conocéis que la semana que viene aquí en Murcia se hace el primer Congreso Internacional de Humanización de las Urgencias, los días 19 y 20, donde pues se mostrarán cosas que son un poco diferentes a las que hacemos en el día a día, obviamente, a nivel de las urgencias y también de otros niveles asistenciales. Van a venir pues una persona, por ejemplo, que en Holanda pues le facilita el último deseo a las personas que están en paliativos. Les pregunta y bueno, pues él tiene una ambulancia y, por ejemplo, pues a una persona que quería ver el mar antes de morirse, que ya era paciente de que estaba al final, pues le lleva a verlo. Hay otra persona, por ejemplo, pues que pensó, supongo que como él también tiene mascotas y sabe lo que se puede, porque hay personas que cuando ingresan, ¿qué hacen con sus mascotas? Algo que nos puede parecer chocante, pero que es muy necesario para aquellas personas que las tienen y que facilitan mucho la vida, ¿no? Pues cosas que humanizan porque tienen en cuenta la individualidad de cada uno de nosotros y sus circunstancias peculiares en ese momento vital, que por la razón que sea han entrado en el sistema sanitario, necesitan nuestra ayuda e intentamos darles una alternativa que les sirva para ellos. Y yo aquí acababa. Si queréis alguna pregunta, duda o algún comentario, pues estoy a vuestra disposición. Y si no, pues muchísimas gracias por haber estado aquí tan atentos durante este ratito que me habéis permitido estar con vosotros. Muchísimas gracias. Llega